Bueno, otra vez estamos en el capítulo 12, que se llama el pacto del grupo de aplicación de la palabra. Y también tiene un versículo gancho para dar la plataforma de lo que va a decir el autor en su estudio. Y este es 2 de Corintios 3, 4 al 6, que lo tienen también en sus hojas. Dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escritura con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica o da vida. Ok, vamos a continuar leyendo el primer párrafo de nuestro estudio. Dice: el último capítulo trata sobre la reflexión y el compromiso durante las últimas semanas. Durante las últimas semanas hemos estudiado algunos de los muchos preceptos de los unos a los otros que se encuentran en las Escrituras. Hay una docena más que usted puede estudiar por su cuenta. A estas alturas, su grupo debería de comprender lo que significa crecer a la semejanza de Cristo junto con los demás. Y esperamos que hayan aprovechado la oportunidad de comenzar a practicar estas habilidades esenciales de cuidado y discipulado mutuo dentro de su grupo. Algunos de estos mandamientos pueden haber resultado difíciles para usted. Otros pueden haber sido más desafiantes. Algunos incluso pueden haber sido una sorpresa. Pero independientemente de lo que pensemos de ellos, todos debemos considerar que son imperativos bíblicos. Son mandamientos que estamos obligados a cumplir si en verdad nos consideramos seguidores de Jesucristo. Esa obligación es algo que todos deberíamos de tomar en serio. Pero no se supone que lo hagamos solos. Dios promete que enviará al Espíritu Santo para ayudarnos a llevar a cabo estos imperativos en amorosa obediencia a Él. Sin embargo, obedecer no siempre es fácil. Y por eso es tan importante que nos comprometamos a seguir juntos los preceptos de los unos a los otros, mientras nos esforzamos unos junto a otros. Bueno, quiero hacer una pausa aquí, y créanme que no planeé nada de esto. El sermón y esto hasta parece que son primos hoy, ¿cierto? Dios nos está hablando, iglesia, y Él lo que quiere recordarnos es eso, que no podemos vivir, que la vida cristiana es difícil, que fue algo con lo que inicié la introducción de mi sermón. En este estudio se nos está recordando lo mismo, la vida cristiana es difícil, la vida cristiana y los mandamientos de la vida cristiana no son una opción, no son un menú, un buffet que yo puedo escoger lo que me gusta y lo que no me gusta. Y es con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de los unos con los otros que yo puedo comenzar a pensar en la posibilidad de vivir esta vida cristiana. Así es que eso nos resume mucho lo que ya se habló en el sermón, la importancia de estar ahí, de estar conmigo, de que tú estés conmigo y yo esté contigo a tu lado y de que juntos caminemos la batalla de la fe, los unos con los otros. No vamos a dejar de enfatizar en los fundamentos, iglesia, porque por eso se llaman fundamentos. Porque en el momento en que no estamos caminando y considerando con convicción esos fundamentos, no importa cuán sabio se vea nuestra doctrina, somos necios. Somos necios, necesitamos los unos de los otros y es el remache final de la lección que nos está dando el autor. Dice: al dar por finalizado, siguiente párrafo, al dar por finalizado nuestro estudio de los pasajes de los unos a los otros, podría ser útil para su grupo
comprometerse formalmente a vivir estos principios bíblicos juntos. Hemos facilitado una herramienta para ayudar a precisar este compromiso llamado el pacto de los gaps transformado. No deje que la palabra pacto lo asuste mucho. Un pacto es simplemente un acuerdo entre dos o más partes que se comprometen a hacer algo juntos. Y estos se encuentran a lo largo de toda la Biblia. Algunos de los ejemplos más conocidos son el pacto de Dios con Noé, donde en Génesis 9 al 11 le dice esta frase: que Él no va a volver a exterminar toda la vida en la tierra con un diluvio. Eso es algo que Dios hace con Noé. También hace un pacto con Abraham en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, donde le dice que va a aumentar su descendencia y bendecir a la nación de Israel. Esa es una promesa que Dios hace, es en forma de pacto. Y otro ejemplo que vemos es con Moisés, en donde le dice, y con la nación de Israel para bendecirlos y hacerlos una nación santa de sacerdotes si obedecen los mandamientos de Dios. Entonces, ese es un pacto que hace con Israel y su líder Moisés en el momento del Éxodo. Dice, pero los pactos, no son solo un remanente del Antiguo Testamento. Todavía hay pactos, hoy hay pactos ante Dios y damos testimonio en ceremonias como bodas y presentaciones de niños en la iglesia. En el capítulo 1, dice el texto, mencionamos el nuevo pacto que Jesús inició al derramarse a sí mismo en la cruz a través de su muerte. Eso lo vemos en Lucas 22:20. A través de este nuevo pacto tenemos acceso al Padre mediante la sangre de Jesús para el perdón de los pecados. Como creyentes, se nos invita a ser ministros del nuevo pacto, mostrando el amor de Jesús a los demás. Entonces, muy parecido a lo que hicimos hoy en la Cena del Señor, ¿no? Es un ritual, ¿verdad? En realidad es un ritual, es eso, ¿no? Pero es un ritual en forma de pacto, en donde estamos recordando el sacrificio que fue hecho por nosotros y cómo es que debemos de vivir nuestras vidas cristianas a la luz de ese sacrificio. Dice, el pacto de los grupos de aplicación de la palabra es una manera de reconocer y comprometerse formalmente a vivir juntos este nuevo pacto como grupo. Entonces, sí quiero aclarar esto, que aunque vamos a ver aspectos o elementos del pacto de los gaps, no es muy distinto al pacto que ya hiciste como miembro, en el pacto de membresía que hemos pactado, si es que ya eres miembro o aún si estás considerando hacerte miembro. Y no es que uno tenga más peso que el otro, todos tienen un fundamento en la Biblia, entonces el fundamento siempre va a ser la Biblia, ¿no? Y cumplir el pacto debería ser nuestro anhelo, sin importar cuál de los dos nos estemos enfocando. Dice, es importante entender algunas cosas sobre el pacto del GAP. En primer lugar, este es un pacto que es, ante todo, un acuerdo entre usted y Dios. Es un acto de obediencia, no como un contrato legalista que garantiza sus acciones o las bendiciones de Dios, sino como un compromiso de su parte de seguir aquello que Dios dice que es verdad en su palabra. Entonces, primero que nada es eso, es tan simple como eso. Sí, el pacto primero es con Dios y si no estoy haciendo primero un pacto con Dios, voy a fallar en el pacto con los hombres. ¿Ok? Entonces sí es importante recordar eso. Similar a lo que ya hasta he mencionado antes, ¿no? El hacerse miembro es una formalidad, sí, es un compromiso que me da privilegios, pero también tengo que asumir responsabilidades, pero no necesariamente tiene que venir del pastor y decirte, no eres miembro para dejar de ser miembro. O alguno de nosotros decirte, no estás viviendo como miembro según lo que has pactado. Tú ya puedes dejar de ser miembro desde muchísimo antes que venga eso, si no estás viviendo a la luz de ese pacto que has pactado. Amén. Entonces va a ser lo mismo con el pacto del GAP. Dice, en segundo lugar, el pacto del GAP debe considerarse como un acuerdo en el que se esbozan compromisos que son incondicionales. Al firmarlo, usted está diciendo que se compromete a vivir su vida para la gloria de Dios y para el bien de quienes están en su grupo.
Todos somos llamados a guiar a otros creyentes hacia la semejanza de Cristo. Habrá momentos en que fallará en estas cosas y habrá momentos en que otros le fallarán a usted. Por eso es importante que nos comprometamos a perseguir estas cosas juntos. Necesitamos fortalecernos y apoyarnos unos a otros en Cristo. Recuerde que tenemos la obligación de tolerar las fallas de los débiles, Romanos 15:1, y de colocar a los demás antes que a nosotros, Filipenses 2:3-4. En tercer lugar, recuerde que usted se compromete a intentar más, no a cumplir perfectamente con todos los compromisos todo el tiempo. Todos nos quedaremos cortos. Eso lo incluye a usted, al líder de su grupo y a su pastor. La meta aquí no es la perfección, sino una inversión espiritual intencional en cada uno. Piense en el progreso por encima de la perfección, con una meta de alegre constancia. ¿Sí se entiende esa parte? Esta parte es crucial, es bien importante y va muy a la luz de lo que se habló en el sermón. Tu presencia es importante. En tu presencia podemos ver un esfuerzo y no necesariamente es que si tú no estás ahí las cosas se derrumban, pero o si tú no eres perfecto cuando estás ahí, entonces no vas a funcionar el propósito por el cual nos reunimos como GAPS. Pero lo que queremos ver es eso, tu anhelo, tu perseverancia, que aun cuando vas a fallar, que te garantizo que nos vas a fallar y que yo te voy a fallar a ti, que eso no es lo que determina el compromiso que tenemos con este pacto. Lo que lo determina es precisamente eso, poner por encima lo que nos dicen aquí, el progreso de querer caminar juntos. Eso es más poderoso que el todo ser super espirituales. Con todo y que la espiritualidad obviamente es algo que debemos estar fomentando, la santidad, el amor, la perseverancia es más importante a veces que esas cosas, ¿sabes? Porque el que persevera asume que ha fallado y que necesita seguir siendo constante en llegar al estándar, en correr la carrera. Pero el que se ve muy bien por un tiempo pero no persevera, ¿de qué le sirvió verse bien todo ese tiempo? De nada, ni impresiona a Dios ni a los hombres. Entonces Dios es más conmovido muchas veces. Es como en un trabajo. ¿Qué pasa en los trabajos? A veces pensamos que yo tengo que ser el mejor empleado, ¿cierto? Y con todo y que eso sería bueno, y es verdad que deberíamos esforzarnos por ser el mejor empleado, muchas veces al que despiden no es al que hacía mejor las cosas, más bien no es necesariamente al que no hacía mejor las cosas. Despiden al que hacía mejor las cosas a veces. ¿Y qué hizo que no despidieran al que no hacía tan bien las cosas? Es que el jefe, el patrón, vio perseverancia en esa persona y para él era un valor agregado, un mejor elemento en su equipo de trabajo que el que siempre hacía todas las cosas bien pero no perseveraba en nada. ¿Cierto? Entonces es lo mismo con los GAPS, no es muy diferente a la forma en la que se maneja allá afuera. Vamos a continuar leyendo, dice, al acceder a perseguir estas cosas juntos, nos hacemos una señal los unos a los otros, estamos juntos en esto, vamos a animarnos y a responsabilizarnos afectuosamente unos de otros, y todos tenemos áreas en las que necesitamos crecer. Eso es lo que nos estamos diciendo cuando estamos perseverando. No nos estamos diciendo, tú ya llegaste a la meta, nos estamos diciendo, hey, agárrame y juntos vamos hacia la meta, porque solos no podemos. Dice, piense en estos compromisos no como una ley o un contrato legal, sino como principios bíblicos que rigen nuestras interacciones y el tiempo que pasamos juntos. Siguiente párrafo, dice, al momento de revisar juntos el pacto del GAP, notará que es simplemente una lista de todos los preceptos de los unos a los otros, ya que hemos estudiado juntos, además de sus correspondientes pasajes en las Escrituras.
En la lista que aparece debajo de cada precepto hay algunas sugerencias de cómo se podría aplicar en el contexto de su grupo pequeño. Finalmente, al final del pacto del GAP, verá un espacio donde podrá firmar con su nombre, mostrando su acuerdo. Es probable que algunos de ustedes consideren que esto es un poco exagerado. La verdad es que firmar con su nombre un papel no garantiza su compromiso con estas cosas. No es jurídicamente obligatorio. Y con suerte, nadie en su grupo va a sacar su firma para poder echarle en cara si se equivoca en algo. Pero es espiritualmente simbólico. Y es una oportunidad para que usted y su grupo hagan más ceremonioso todo el proceso de comprometerse. Y aunque no lo crea, ayuda a algunas personas a sentirse más responsables de sus compromisos, lo cual es algo bueno. Su líder puede decidir cómo manejar esta parte, pero lo importante es que todos en su grupo entiendan estos compromisos y lo tomen en serio. Yo creo que esa parte también se entiende, ¿no? La formalidad siempre es buena. Para que un matrimonio no sea considerado matrimonio, no necesitan ir al registro civil. En el momento en que las personas empiezan a vivir y en común acuerdo deciden formar una pareja, un matrimonio, ya son un matrimonio a los ojos de Dios. Tampoco necesitan venir ante una ceremonia religiosa. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que determina el matrimonio efectivamente? El compromiso. Que en verdad cuando yo digo que voy a morir para ti y tú vas a morir para mí y que voy a estar contigo en las buenas y en las malas, se lleve a cabo. Eso es lo que determina las cláusulas del matrimonio. Y lo demás es una formalidad que también es buena buscar, porque eso me manda un mensaje correcto de que en realidad quiero morir para esa persona, de que en realidad quiero esforzarme en vivir una vida con esa persona. Entonces también es importante el que hagamos alguno de esos dos actos, ya sea una ceremonia religiosa o en el registro civil. La persona que no quiere hacer eso ya desde ahorita está mandando un mensaje de que a largo plazo no va a cumplir su compromiso, ¿no? Y aún eso no lo garantiza, pero sí podemos empezar a tener una mejor idea del resultado final, ¿cierto? Entonces es lo mismo con el GAP. No necesitas firmarlo. Cada GAP, cuando se abran los GAPs, va a determinar, o más yo voy a animar a los encargados de GAPs que los firmen, los miembros que se unan a ese GAP, pero igual es una formalidad, ¿no? Va a depender de ti el compromiso de si esa firma, esa tinta tiene validez o no, ¿no? Vamos a pasar al siguiente párrafo. Dice, dicho esto, tal vez a usted le parezca un poco abrumadora la idea de cuidarse mutuamente. Tal vez sienta que no se apuntó para esto o que no lo esperaba cuando se unió a un grupo pequeño. Si ese es el caso, lo invitamos a que sea real y transparente con su líder y otros miembros de su grupo acerca de sus conflictos y esté abierto a hablar de estas cosas. Haga preguntas que aclaren sus dudas, pida ayuda para estar lo más espiritualmente saludable posible para cumplir con los preceptos de los unos a los otros, si es que lo necesita. Está bien si usted necesita recibir cuidado o consejería bíblica fuera de su grupo. El pacto está diseñado para brindarle un lugar saludable donde pueda recibir apoyo mientras se recupera. Habrá momentos en los que usted recibirá más de lo que da, pero comprometerse a devolver lo que pueda a los miembros comprométase, a devolver lo que pueda a los miembros de su grupo. Lo más importante es entender que Dios no nos dio estos preceptos de los unos a los otros como una forma de darnos más reglas o de hacernos la vida más difícil. Nos los dio para que dependiéramos de él, al vivir en comunidad. Siguiente párrafo. Tenemos la oportunidad de experimentar un verdadero gozo, una verdadera paz, un verdadero consuelo y una verdadera santidad que solo viene de Dios a través de Cristo. Y Dios quiere que estemos en el proceso. Él quiere que ministremos a los demás y que seamos ministrados. Y solo podemos hacerlo si le tomamos la palabra y ponemos estas cosas a prueba. Tengamos la confianza de que a medida de que se comprometan con esta forma de vida y pongan en práctica estos unos a otros, su pequeño grupo se convertirá en una parte integral
de su caminar con Cristo. Tómese un tiempo para revisar juntos el pacto de los gaps. Discuta cuáles preceptos de los unos a los otros fueron los más desafiantes para usted en este estudio, cuáles han cambiado su forma de pensar, cómo los ha hecho crecer Dios a través del estudio de los unos a los otros en las últimas semanas. Cuando termine, tómese un tiempo para orar juntos y expresen su compromiso mutuo firmando el pacto del GAP. Entonces, al igual que la membresía, cuando hacemos las ceremonias, ¿recuerdan? Los que recuerdan ese momento, fue algo bonito, fue una presentación, una declaración formal de aquellos que han decidido caminar con nosotros. Entonces, por eso es que sí quiero que hagamos esta ceremonia el día que se inicien los GAPs, que sea un recordatorio más de nuestro compromiso mutuo al querer caminar los unos con los otros y cumplir en ello el modelo que Cristo diseñó para su pueblo y así crecer juntos en amor y en conformidad a la imagen de Cristo. Entonces, antes de pasar a lo que ya viene siendo el pacto de los grupos de aplicación de la palabra transformado, ¿alguien tiene preguntas al respecto de lo que se nos ha mencionado en esta sección? Sí, va a ser necesario firmarla. Así es, pero cuando abramos los gaps. Eso es hasta que abramos los gaps. Bueno, lo puedes adelantar desde ahorita, pero lo mejor es hacerlo en ese momento. ¿Una pregunta más o comentario? Sí. Obviamente cuando haya objeciones se le va a invitar a la persona, de hecho qué bueno que ustedes lo están tomando en tiempo real, pero cualquiera que se quiera agregar a los GAPs va a tener que pasar por todo el material, toda la capacitación que ya se dio y obviamente el material que tienes tú en tus manos. Y si después de eso no se convence de eso, pues le vamos a invitar a que no se una a un GAP, porque no va a ser un instrumento de edificación, porque nosotros fielmente firmamos eso, porque creemos que son principios bíblicos que están bien fundamentados. Y si alguien no se quiere someter a la dirección a la que queremos caminar juntos, ¿qué caso tiene de ser parte de un GAP? O sea, está en todo su derecho en negarse a firmar un documento y aún de presentarse a esa reunión. Entonces, no tenemos ningún problema en que alguien no los vea así. Claro, agradeceríamos mucho si es genuino su preocupación, que nos mostrara en dónde está mal. Y si tiene las bases y sobre todo, como dices, los fundamentos bíblicos, con toda la felicidad y compromiso también lo cambiaríamos. Pero solamente me cuesta trabajo creer que lo cambiaríamos, porque esto no se diseñó así nada más de que alguien se levantó una mañana y empezó a... Es gente muy experimentada la que ha diseñado esto, ¿no? Y piadosa sobre todo. Uh-huh. Nada más precisar, si alguno de los miembros de la iglesia pues, van a un GAP X, pero no tomó estos talleres, lo tendríamos que tomar aparte. Sí, de hecho, hasta lo dice ahí en requisito para pertenecer a un GAP, es este entrenamiento. Entonces, si no contestaste tus preguntas y no recibiste retroalimentación mía, cuando te asigné a algún grupo de GAP, quiere decir que no puedes ir a un GAP como miembro de la iglesia. Esto es nada más para los miembros. Vamos a abrir los GAPs a los no miembros y ahí es donde todavía estoy en la disyuntiva, si te soy honesto, todavía no defino bien si les vamos a forzar a ir por el material, ¿no? Otra vez, recordemos esto, todo lo que se hace en las capacitaciones es primero que nada para fortalecer al cuerpo. Pero también queremos que el cuerpo sea una extensión de gracia para los que no conocen a Cristo. Obviamente, si la persona que quiere asistir al GAP no tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él, pero Dios pueda usar ese GAP para ser un medio que Dios va a usar para alcanzar su alma, pues obviamente no le podemos forzar a que tenga sed de algo que Dios no ha provocado en él.
de querer escudriñar un material que es bíblico, que es sano. Entonces, aquí es más en particular la regla para los miembros. Y un miembro debe estar deseoso de someterse a esa condición, ¿no? El que no es miembro tenemos que tratarlo como, no tanto como un incrédulo, porque tal vez es creyente y eventualmente se va a convencer de que los gaps y hacerse miembro de la iglesia es algo que él necesita, ¿no? Pero sí tenemos que extender una gracia diferente a ellos. Mi pregunta va más que Paco es miembro, Así es. pero no tomó se iba, lo que tú quieras. Y entonces ya en el GAP, él sí se agrega un GAP, pero no tomó este. Yo voy a saber quién lo tomó y quién no, porque todos tienen que contestar las preguntas. Pónganse al corriente de las preguntas, porque eso me va a determinar quién ya vio todos los videos, o por lo menos leyó su material. En internet. En la página de nosotros. Y son 3 preguntas, ¿eh? Y son bien fáciles. O sea, tampoco crean que se los puse así como para imposible, ¿no? Para no hacerse miembro de un GAP. Mi deseo es que se unan a un GAP. Y por eso solamente lo hice de esa forma. Son 3 preguntas bien simples. Algunas son mera lógica, la verdad, ¿no? Pero no dudo que va a haber algunas que te va a costar trabajo. Entonces vas a tener que asegurarte de haber visto tú. Y también por integridad, ¿eh? O sea, si ya dijimos que tienes que ver estos videos y tú te quieres pasar de vivo y no lo ves, pero sí le atinaste a las preguntas, allá tú. Eventualmente va a salir que no te esforzaste en entender el principio. Entonces no se trata de eso, se trata de perseverar otra vez, ¿no? No de que tengas todas las preguntas correctas con todo y que deberías estar buscando eso, pero sí de perseverar. Yo creo que, especialmente para los miembros de la iglesia, como tú dijiste, debe ser un gozo el poder pasar por estos filtros. En primera, para cuidarnos entre nosotros como iglesia, y en segundo, saber quién realmente tiene interés de las cosas de Dios, ¿no? Pero sí también tengo la duda que comentó Joel sobre los no miembros, los que son no creyentes o estas partes. Estoy tratando de comprender que aún no lo tenemos tan clara, porque es un área media gris todavía que no hemos experimentado de cómo invitar a una persona no creyente o no perteneciente a la iglesia a un GAP, ¿no? Claro. Entiendo que es para los miembros esta formalidad, pero esta parte de invitar a alguien que se da en los GAPs, ¿cómo se manejaría? Claro. Y yo sé que parte de la preocupación es el temor, ¿no? De ¿quién va a saber de mis pecados? Porque dices, yo voy a buscar ser transparente según lo que hemos aprendido, pero esta persona que es incrédula va a guardar la confidencialidad. En realidad puedo confiar, me puedo abrir como Dios debería estar buscando abrirme ante mis hermanos para ser ministrado. Y ese siempre va a ser el miedo, pero acuérdate que nuestro temor siempre más fuerte debe ser hacia el Creador. Es hacia Él donde debe estar enfocando todo nuestro temor. Y si alguien, aún un miembro, porque puede pasar, hace mal uso de lo que pasa allá adentro, ¿ok? Eso también ya queda en la soberanía de Dios. Dios está en control y lo va a usar y lo va a redimir de tal forma que le vas a dar más gloria de que si no hubiera salido eso. O sea, recuerden el Dios en el que hemos confiado. Es un Dios que supera todo tamaño de lo que nos podemos imaginar que puede ser malo. Él lo supera. Él ocupa lo malo y lo revierte y lo muele y no tenga ningún temor, no importa cuál va a ser la última resolución. Que aún no son miembros, pero que quieren ser parte de un GAP, o que ni se dicen cristianos, pero que también han sido su pueblo, ¿no? De cómo se maneja su pueblo, de cómo, ¿qué dice la Biblia? Pero también dice que nosotros vamos a hacer bendición, cerrarnos a que los GAP sean solo miembros. Hay muchos principios bíblicos
en cómo es que esto lo tenemos que abrir como bendición para otros. ¿Ok? Cerrarlos, simplemente lo queremos en ese contexto muy, muy familiar, y también no estaría mal más impacto. ¿Qué sería no considerar mi propio interés, sino considerar el interés te viera cómo Dios te quebrantó, cómo Dios trata con su pueblo? Que somos sus discípulos. Dios puede usar eso, el persona a los pies de Cristo. Si eso Cristo hizo con esa persona, yo quiero. Bueno, por eso es que el Evangelio tiene que ser central en todo lo que hagamos. Porque precisamente vamos a demostrar que somos débiles, que seguimos fallando, que seguimos teniendo inclinaciones pecaminosas, de las cuales estamos arrepentidos o queremos arrepentirnos genuinamente, por eso las expresamos, y al final es la cruz nuestro último consuelo. Entonces no hacemos gaps para que vean que somos los plus ultra, recordemos esa parte, es para que vean que somos quebrantados y que por eso necesitamos a Cristo. Soy enfermo y por eso necesito al doctor. Y tú también necesitas al doctor. Tu problema es que no lo has reconocido. O sea, es una forma de evangelizar también. Así como lo hicimos ahorita, evangelizamos tomando de la copa. Y más que Dios nos permite tener en la vida de la iglesia para alcanzar a las almas. Claro. Sí, o sea, y otra vez, cuidado con el miedo. Y yo entiendo que tengamos miedo. Y el que más aquí tiene que tener miedo, y no se ofenda, no porque yo sea nadie más, pero soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy el pastor, y la gente siempre está viendo a los líderes y están esperando lo mejor de los líderes, ¿no? Y por eso la necesidad de yo ser el primero que ponga el modelo a seguir, el ejemplo, ¿no? Y ahí también oren por mí para que yo lo que estoy enseñando lo viva, porque también son luchas constantes. Bueno, creo que esta situación, como los hermanos a final de cuentas pues tienen una inquietud. Creo que la inquietud radica y creo que se requiere tomar una decisión muy sabia. Porque si realmente lo vemos de manera práctica, si invitamos a una persona nueva, digo, la verdad yo desconozco cómo sea la dinámica, si sea una dinámica muy, digo, como que entiendo que es 1 a 1, pero yo entendería que si llega una persona nueva, difícilmente yo pueda abrirme con esa persona porque a lo mejor su contexto es de una persona increíble. El hecho, digo, no sé cómo se maneja, pero yo pensaría, yo no le puedo decir a esa persona, venir delante de él y ser transparente, porque ¿qué me pueden decir como una persona que no tiene, pues no va a ser la persona más sabia para poder ministrarme, aconsejarme? Entonces yo diría, bueno, pues sí requiere como toda una la parte de que, bueno, yo donde estuve había un modelo de igual de reunión de casas y que es un buen lugar para poder evangelizar a la gente. La gente está más dispuesta a ir a un lugar como neutro, que piensan que son las casas, a ir a un lugar que ya el concepto es un concepto religioso, no quiero nada con eso. La gente a veces está más accesible a ir a una casa y al ver otras personas que como ellos son
Claro. Y lo que acabas de decir, con lo que acabas de terminar, estás dando un punto más a nuestro favor, ¿no? Queremos que las personas se sientan tal vez más cómodas en un contexto menos formal o menos ortodoxo, pero donde se va a predicar el mismo mensaje, o nos vamos a estar predicando el mismo mensaje. Con lo que respecta a que si este modelo es de 1 a 1, se espera que sea de 1 a 1 para darnos seguimiento, pero por eso se llaman grupos de aplicación de la palabra, porque cuando tenemos ese tiempo de 1 h30, 2 horas juntos, no somos solo uno, somos muchos. Y también se espera que muchos de los que están ahí van a ser miembros de la iglesia. Entonces ellos van a ser los que van a marcar la pauta de las cosas que ya salieron de las manos o que puedan salir de las manos. Y por eso es que hay un encargado del GAP, porque él es el que va a poner el tono y también va a poner de alguna forma las bardas que se tengan que poner para que esto no salga totalmente del contexto y del propósito por el cual nos estamos reuniendo. Entonces, si un incrédulo viene y me quiere aconsejar a mí con su filosofía del mundo, en ese momento se le va a tener que decir: te agradezco mucho, seguramente lo haces de buena intención, no queremos pensar lo malo, pero sí queremos que sepas que nuestra autoridad es la Escritura. Y eso que tú dices contradice la Escritura. Y eso es una forma de amar a la persona, decirle esa verdad. Es una forma de discipularlo, es una forma de decirle: esta es nuestro estándar, estas son nuestras convicciones, no es que estamos esperando a que nos vengan a cambiar lo que no sabemos si estamos seguros, más bien nosotros queremos convencerte, persuadirte, como lo vimos hoy que hacía Pablo, de que sepas que esta es la forma en la que deberías estar buscando someter tu vida al señorío de tu Creador. Y es para evangelizar, claro. Eso lo que dice Miguel, creo que la oportunidad que se está en los grupos GAP para evangelizar no es solamente diciendo el evangelio. Obviamente es importante decir el evangelio a la persona, sino que el GAP debe tener una cultura del evangelio tan clara y tan plasmada y tan práctica que cuando alguien confiese pecado, cuando alguien se arrepiente de su pecado y el grupo llevando a esa persona arrepentida a Cristo y enfocarla a ese cristiano, a Cristo, practicando el evangelio mismo, la persona al recibir un evangelio hablado puede decir: ah, caray, me estás diciendo lo que acabo de ver en este grupo. Entonces, y ahí no debe ser una cultura y una palabra, una doctrina del evangelio y una cultura del evangelio tan clara que eso realmente no cabría el que otra persona meta otra ideología o una agenda dentro de ese grupo, ¿no? Así es. Sí, o sea, y por eso es el entrenamiento. No deberíamos de tener ningún miedo. Si ya fui entrenado, si la mayoría de los que estamos en esa reunión hemos sido entrenados, no tenemos ningún temor de pensar que el barco se va a desviar, que el tren se va a descarrilar. No, porque para eso va a haber un encargado, que es el número 1 que tiene que estar ahí en el frente para que eso no suceda, y también con eso todos los demás que sean miembros de la iglesia, o aún no miembros, pero que estén convencidos de estas convicciones y que hayan pasado tal vez por el entrenamiento, ¡pum!, para que en conjunto el carro no se desvíe, sino que vayamos a los puntos, o más bien que se ocupe el gap con el propósito por el cual se están abriendo estos grupos. ¿Okay? Entonces, no hay ningún temor. Si hay aquí un temor es porque tengo temor a que vean que soy débil. Punto. Yo lo voy a resumir en eso. Tengo temor a que sea débil y no creo que mi Dios pueda usar eso, aún un mal manejo de alguien que pueda usar de esa información para bendecir al grupo, a mí y a su pueblo. Me gustaría dar un ejemplo que me pasó a mí, ¿no? Cuando alguien vino, no era de la iglesia, vino de visita, y yo confesé que yo estaba teniendo problemas con mi disciplina en mi lectura de la Biblia. Y la persona me dijo: ¿cómo crees? De frente de todo, ¿no? ¿Cómo crees? Pues tú eres la esposa del pastor. Y sí, o sea, no voy a negar que sí me incomodó, pero dije: pues sí, así es. O sea, yo soy pecadora igual que todos, y también lucho con un tipo de indisciplina, y necesito a Cristo. Entonces, y eso también ayudó a la persona a darse cuenta y decir: bueno, pues sí, ¿verdad? Sí es cierto, o sea, ella también es pecadora. Y sí incomoda, ¿no? Pero fue una oportunidad para discipular a esa otra persona, decir: Así es. es perfecto, ¿no?
Así es, y también recordar esto, que cuando eso ya pasó una, dos veces y la persona sigue en las mismas, esperando lo mejor de ti cuando más bien debería de ver su pecado, o eso que no ve en nosotros también debería de verlo en ella misma, y más bien buscando la esperanza en Cristo, corriendo a Cristo por gracia, esa persona tarde o temprano se va a ir. Tarde o temprano se va a ir. Es la misma cultura del gap la que lo va a correr, no nosotros. ¿Por qué? Porque imagínense, ponte a pensar, ponte tú en esa posición, en donde vas a un grupo donde te sientes muy justo, en donde eres como el que oró en los evangelios, ¿no? Que estaba orando y que decía, gracias Señor porque no soy como ese. Pero todos los demás son como ese, que se humilla, que no puede ni siquiera alzar su rostro a los cielos de la vergüenza, del dolor que le da su pecado contra Dios. Dime cuál va a ser lo natural en ese momento. Pues te vas a sentir repelido. Vas a empezar a sentir una repulsión a estar en ese contexto, porque tú lo que quieres es que te vean justo. Pero cuando los que están ahí, la mayoría, no están en ese tren, sino en el tren de que soy injusto, necesito la gracia, y por eso es que estoy aquí, créeme que tarde o temprano te vas. Tarde o temprano. Y no porque nosotros no queramos. El escenario ideal sería que vieras tu hipocresía y que también te unieras a nosotros. Pero no siempre va a pasar. Claro, y otra vez, sí, eso va a pasar, eso garanticen lo que va a pasar. Va a llegar alguien con una doctrina que no es correcta, y así como hicieron ahí se me olvidó el nombre, Aquila y Priscila, ¿qué fue lo que hicieron con Apolos? A ver, ven para acá, vamos a hablar. No tiene que ser en ese momento, lo mejor es que no sea en ese momento, porque ¿qué es lo que va a pasar? Se va a perder el propósito del GAP. El propósito del GAP no es corregir doctrina, es aplicar doctrina. Son los grupos de aplicación de la palabra. ¿Ok? Pero pongámosle una pausa a eso, digámosle, hey, nos interesa mucho lo que acabas de traer, déjanos terminar con el programa, siempre tenemos un programa, el currículum de púlpito, pero al final queremos hablar contigo de esto. Y no tienen que ser todos, tiene que ser la persona que Dios ha puesto en su corazón o el encargado, ¿no? Entonces, no tengamos ningún miedo de ningún tipo. Para todos se puede buscar un contexto correcto y no va a ser malo que le digamos en ese momento, no queremos continuar con esto porque queremos terminar a lo que venimos. Y si la persona se ofende en ese proceso, pues lo iba a ofender cualquier otra cosa, aún la corrección que le ibas a dar. ¿Puedo enfatizar un poco lo que acabas de decir? Me gustaría enfatizarlo porque la experiencia que hemos tenido en otros GAPs es que esos temas sí nos atraen, de querer corregir a la persona, de querer desviarnos de lo que estamos haciendo. Y yo creo que este entrenamiento es animarnos a todos, no solamente al líder de GAP, en enfocarnos a lo que íbamos. Claro. Y yo creo que es una exhortación para todos nosotros que vamos a pertenecer a un GAP en ayudar tanto al responsable de GAP a empujarnos a lo que íbamos y esas distracciones también ser de apoyo, decir, el líder va a hablar contigo o yo quiero hablar contigo después, pero sigamos con lo que íbamos, porque sí sucede mucho. Claro. Y yo soy culpable de eso. Yo fui tentado mucho cuando tenía mi GAP en querer corregir doctrina en ese momento, ¿no? Y es mi inclinación, y más créanme, si soy el pastor, quiero ver buena doctrina en ese momento, ¿no? Pero no, esta vez voy a pedirle ayuda a Dios de morir más, ¿sabes? Aún me atrevo a decir que si se puede, quiero yo no ser el encargado de uno de los GAPs, quiero ser simplemente un miembro más. Para que más bien sea como un supervisor, también tenga la libertad de estar visitando los otros GAPs y estar viendo si se está cumpliendo el propósito por el cual hicimos esta capacitación, ¿no? En internet contestan todas las preguntas. Si no tienes internet, ven entre semana y te prestamos una computadora. Así es. Sí, después hablamos de eso. Este es un buen ejemplo de lo que debemos de hacer en ese momento. Ok,
¿Alguien más? De hecho, ya no me gustaría leer el pacto, eso léelo tú. Me gusta que ahorita estemos terminando con preguntas y sobre todo con preguntas que apuntan al cómo va a ser, ¿no? La forma más práctica de lo que ya aprendimos, ¿no? ¿Cómo va a ser? Algunos ya han experimentado algo, podemos asegurar que van a mejorar las cosas, ¿no? Por este entrenamiento. No van a ser perfectas, claro, vamos a ir puliendo algunas cosas que ya están en nuestra mente, pero que todavía no están pasando en nuestras reuniones. Está bien, no se trata de frustrarnos, se trata de tener convicciones fuertes y de tener una meta clara para que juntos podamos esforzarnos a llegar a esa meta. ¿Qué pasó? Quería saber si se iba a hacer algún ejemplo de un gap, o sea, por Sí, yo creo que sí voy a hacer un ejemplo de un gap, pero hasta que termine de dar el segundo nivel. Entonces, antes de abrir los gaps, vamos a hacer una parodia aquí, vamos, ¿no? Y dar ejemplos de lo que hay que hacer, ¿no? Ejemplos de cuándo es bueno interrumpir, cuándo es bueno esperar, cuándo es bueno orar en ese momento, cuándo es bueno orar al final, cuándo es bueno exhortar o consolar, y ya vimos que exhortar a veces tiene que ser una exhortación, ¿no? Cuándo es bueno todas las cosas que pueden suceder en el contexto de gaps, ¿no? Entonces, obviamente, como se los dije, va a ser un ejemplo, vamos a aprender mucho de él, pero al final vamos a llegar a nuestros gaps y vamos a cometer nuestros errores. Está bien. Lo importante es saber cuál es la meta, cuál es el estándar y lo que debemos estar esforzándonos juntos a que se cumpla el modelo. ¿Ok? Y recuerden esto, Él es el Espíritu Santo de Dios. Dios es el que Él es el que va a poner su sello en esto. Él es el que, a Él le glorifica que nos estamos preocupando por el ministerio mutuo, porque para eso es que formó su iglesia. Entonces créanme que últimamente Él es el más preocupado de todas estas preocupaciones que nos surgen, y Él es el que va a dar una respuesta en el momento a cada una de esas preocupaciones. No debemos de angustiarnos, ¿no? Debemos de recordar eso, que tenemos un Dios que supera nuestras expectativas, y cuando sucedan los gaps, tengan la certeza de que va a ser gozoso su tiempo en esa reunión, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Yo pienso que luego a veces nos preocupamos más de la cuenta y eso nos lleva a querer ser o espiritualizar casi todo. Creo que el propósito de un grupo de aplicaciones, en primer lugar, recordar que los que estamos ahí reunidos somos pecadores redimidos, la mayoría. Y que mi objetivo no es agarrar y decir, es que yo sé más o sé menos. Mi objetivo es glorificar a Dios, ¿sí? Glorificar a Dios con mis comentarios y hasta tener la humildad, y hasta eso yo lo veo que es como glorificar a Dios, de reconocer cuando estoy débil en algo. Claro. Obviamente, si hay alguien que sabemos o que creemos que no es convertido, pues a lo mejor debemos de tener alguna cierta prudencia, ¿no? Porque luego se puede espantar o a lo mejor viene de un contexto muy religioso. Pero yo creo que si el objetivo es que glorifiquemos a Dios, lo que vamos a hacer y todos los que vamos a pertenecer a un grupo, simple y sencillamente vamos a crecer espiritualmente. Así es. Ese es el objetivo, porque si no tenemos reuniones como grupo, simple y sencillamente la iglesia puede caer en un club de domingo. Así es. Me gusta cómo lo pones. Glorificar a Dios. Amén. Cuando esa es mi motivación detrás de todo lo que hago, no va a haber duda de que puedo esperar un buen fruto de la cosecha. Va a haber fruto y va a haber un fruto correcto, porque lo que se hizo para glorificar a Dios. Lo que se dijo para glorificar a Dios. Aún mi pecado expuesto va a glorificar a Dios. Aún el simplemente estar ahí, ya lo vimos, va a glorificar a Dios, aunque no tenga todo el conocimiento. Aunque lo diga mal, lo va a glorificar a Dios. Dios lo va a usar. ¿Okay? Recordando esto, que Dios siempre pone la correcta palabra en la boca de alguno. Y eso es lo que va a hacer que las cosas no se desvíen. O lo que va a corregir algún mal entendimiento de algo que se esté hablando en ese momento. Siempre, confiar en el cuerpo. Yo tengo que confiar en mi cuerpo, porque si no confío en el cuerpo, pues ¿para qué voy? O si yo voy ahí pensando que yo soy el experto, ya fui con la actitud incorrecta. Que voy ahí nada más para corregir la doctrina de los demás, estoy yendo con la motivación incorrecta. ¿Ok?
¿Quieres hablar de doctrina? Hablemos de doctrina, pero no en los gaps. No, bueno, no me confundan. La doctrina tiene que ser la base de los gaps, pero no es un estudio más. Es la aplicación de la doctrina. ¿Ok? ¿Quieren estudios? Hagamos estudios. ¿Quieren hablar de cosas profundas de la doctrina? Hablemos de cosas profundas de la doctrina, pero los gaps son un contexto en el que ese no es el escenario. El escenario es la transformación. ¿Ok? Porque la letra mata, ¿cierto? Pero el Espíritu vivifica, y el Espíritu es el que tiene que aplicar esa letra en nuestros corazones. No se trata nada más de crecer en nuestro conocimiento teológico, con todo y que eso es fundamental y esencial para poderlo vivir. Amén. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? El pacto, obviamente ya lo vieron. Bueno, si ya empezaron a leer esa parte de la hojita, es un adelanto. Vienen como 3 puntos después de cada uno a los otros que hemos visto. Y son cosas a las que básicamente nos tenemos que comprometer y pactar ese día que iniciemos los gaps. Véanlos, chéquenlos, y aún, como dijo Fernando, estoy abierto a que si ves algo ahí que no cuadra con lo que hemos aprendido o que no cuadra con algún principio bíblico, házmelo saber, porque si al final aunque creo en los expertos que hicieron esto y no llevan haciendo esto 1 ni 2 años, ya llevan años de experiencia diseñando materiales de este tipo, tampoco dudo en la posibilidad de que haya algo que no está alineado al principio bíblico, a la palabra, y lo podemos quitar sin ningún problema. O sea, yo no tengo ningún problema de quitar cosas o añadir cosas a nuestro pacto, ¿no? Pero obviamente tampoco este pacto incluye todo lo que la Biblia tiene que decir sobre el compromiso que debemos de tener los unos por los otros. Es simplemente ciertos lineamientos, bases y fundamentales que deben de existir cuando yo hago ese compromiso. Amén. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Tenemos 7 minutos para comentarios antes de cerrar en oración. O si ya quieren irse temprano, también podemos firmar el documento y vámonos. La reunión de GAP, todos los que nos reunimos somos miembros. Se espera que la mayoría sean miembros. Alguien que no sea miembro, enseguida se va a ver diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia tenemos una doctrina, ¿no? Así es. Esa es la doctrina que vamos a llevar de GAP. Claro, pero otra vez recordemos esto, no se trata los gaps no son para discriminar, primero que nada. O sea, se tiene la expectativa de que tú que eres miembro, vas a ver los videos, vas a leer tu material, si ya lo hiciste, pues ya te ahorraste todo eso, y simplemente vas a contestar las preguntas para que yo pueda identificar quiénes ya cumplieron con el requisito, vamos, ¿no? Entonces se espera que la mayoría de los que conforman los 2 o 3 gaps que vayamos a abrir sean miembros. Y se espera que la cultura que se va a manejar ahí va a ser predominantemente por los miembros. Y por lo mismo, no importa si alguien llega incrédulo o llega alguien que no es miembro, pero que se considera creyente y no tiene una doctrina tan afín a la nuestra, no importa si va a sacar cosas raras ahí, la mayoría van a tener que prevalecer en cuidar el propósito y la doctrina sobre la cual nos regimos para hacer GAP, ¿no? Entonces no deberíamos de verlo más y tampoco asumir que si no es miembro tiene mala doctrina. Tal vez simplemente está en el proceso de considerar membresía y hasta tal vez tenga mejor doctrina que la mía. No lo sabemos, ¿no? O sea, el ser miembro no determina que tu doctrina, que todos tenemos la misma doctrina alineada al mismo nivel. Eso es lo que estamos perseverando y se está buscando, por eso es que nos reunimos domingo con domingo, por eso es que tenemos un pastor que nos ayuda a llegar a ese fin, pero el problema de ir a un GAP, ya lo vimos en los GAP, tampoco significa que tengo mucha doctrina, por eso voy. Tal vez, como también lo vimos hoy, tal vez voy a recibir más que aportar y está bien. Llegará el momento en que Dios te vaya equipando conforme pasa el tiempo y en el que tú también vas a aportar más. Qué bueno. Otra vez, se trata de la vida transformada. La iglesia reformada, transformada. ¿Okay? Yo ya tengo miedo cuando en internet me preguntan, ¿ustedes son una iglesia reformada? Quiero información de ustedes. Ya tengo miedo porque ya no sé qué la gente, cómo define iglesia reformada. Hay como 10 definiciones de qué es una iglesia reformada allá afuera.
y cuando no le atinas a la que ellos tienen, hasta se enojan, ¿no? Eso ya no nos debemos dejar mover por ese tipo de situaciones. Es más bien, nosotros creemos que estamos convencidos de que lo que vivimos es iglesia reformada. Seguimos puliendo la doctrina, claro, porque la iglesia reformada siempre debe estar considerando que hay algo que tiene que pulir. Y la iglesia que se dice reformada, que no está en ese tren, que no piensa así, ya de por sí desechémosla, ¿no? Hay más orgullo que reforma en ese lugar, ¿no? Por otro lado, debemos estar perseverando en la doctrina de los apóstoles, puliendo la doctrina, ¿no? Y cuando eso sucede, va a suceder no nada más en el contexto de GAPS, en todos los contextos, en los grupos de mujeres, en los grupos de hombres, en las conferencias que vayamos a tener, en el discipulado cuando yo predico, el discipulado después de que yo predico. Hay una infinidad de formas de seguir puliendo la doctrina, no solamente hay una. Pero no sé si eso responde a tu pregunta. No veamos los gaps como una oportunidad para discriminar a nadie, más bien veámoslo como una oportunidad para alcanzar las almas y para discipularnos los unos a los otros. ¿Alguien más? Claro. Así es. Y esa es la parte truculenta de vivir la vida cristiana, ¿no? También hay que tener mucho cuidado con esa frase, y con eso no estoy diciendo que tenemos que tener cuidado contigo, hermana. Yo sé que tú lo entiendes bien, pero hay gente que usa esa frase, ¿no? Es que mi relación es con Dios, mi compromiso es con Dios, y lo que quieren decir es que no quieren nada que ver con nosotros, con la iglesia de Dios. Entonces, ahí es donde hay una inconsistencia en esa declaración. Cuando en realidad mi compromiso es con Dios, tengo una buena comunión con la iglesia de Dios. Tengo un compromiso con la iglesia de Dios que se ve, no nada más de palabras, sino en acción, en obra. Entonces, es fundamental que cuando yo debo tener mucho cuidado cuando digo que tengo un compromiso con Dios, porque yo no puedo decir, amo a la cabeza pero no amo su cuerpo. Es como decir eso. Yo tengo que amar al cuerpo. Y si estoy amando al cuerpo, puedo tener la certeza de que también estoy amando la cabeza. Porque ¿qué dice Juan? Que yo no puedo decir que amo a Dios, a quien no he visto, si no amo a mi hermano, a quien he visto. Yo tengo que estar mostrando frutos de que amo al cuerpo, de que me quiero comprometer con el cuerpo, y entonces sí, poder decir con más certeza y tener esa confianza propia de que estoy amando a Dios. Amén. Bueno, pues me parece que ya se nos fue el tiempo ahora sí. Vamos a cerrar en una oración. De todos modos, si tienes preguntas después de esto, te animo a que si no has terminado de contestar tus preguntas, vayas y ya empieces, porque entre esta semana que viene y la otra, voy a empezar ya a hacer el recabado de cómo vamos con respecto a quienes ya contestaron y quienes no. Pero sí es importante de que si quieres ser parte de un GAP y eres miembro, tienes que contestarlas. Si no eres miembro, pero quieres formar parte de un GAP, te animo a que también las contestes, porque te va a ser de gran bendición. Amén. Y bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo de los GAPS, gracias porque hoy hemos llegado a la sesión final del entrenamiento del primer nivel, Señor. Oh Padre, yo confieso que aunque yo ya sabía muchas de estas cosas, aunque muchas de estas cosas no me tomaron por sorpresa, siguió siendo de gran bendición, Señor. Simplemente recordar y afianzar las convicciones del por qué hacemos lo que hacemos, Señor. Y espero haya sido la misma experiencia con mis hermanos, Señor, que aún hayan corregido aspectos que se tenían mal entendidos sobre cómo es que se tiene que manejar un GAP, o aún cómo es que tenemos que vivir esto que aprendimos, no nada más en un contexto de GAP, sino en toda nuestra vida de los unos con los otros, como iglesia, como miembros de un cuerpo, Señor. Ayúdanos, Señor, danos la gracia, Señor, porque sabemos que somos débiles, sabemos que necesitamos sabiduría, y tú nos dices que cuando nos seamos faltos de sabiduría, que te la pidamos a ti, y nos darás abundantemente y sin reproche, y nos será dada.
Así que confesamos que somos necios, confesamos que somos ciegos, confesamos que solo la sabiduría viene de ti y por eso clamamos para que tú la deposites en nuestras mentes y que esta sabiduría pase a nuestros corazones para vivir una vida que glorifica tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, ayuda a cada uno de mis hermanos a ponerse al corriente, a contestar sus 3 preguntas de cada capítulo, a no procrastinar, a no esperar a que termine todo el entrenamiento del segundo nivel para que se acumule todo y después cada vez la carga sea más pesada, Señor. Guíanos, Señor. Gracias por este domingo, Señor. Como todos los domingos, Señor, tú nunca nos fallas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.